Cándido Méndez, secretario general de la UGT. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí en La Sexta 2, en Debate al Rojo Vivo. Quedan 10, 12 horas para que el Consejo de Ministros, ya hoy viernes, apruebe esta negociación colectiva. La patronal dice, no nos gusta ni la música ni la letra, y ustedes dicen que tampoco. Bueno, nosotros es que hubiéramos preferido en cualquier caso haber llegado a un acuerdo con la patronal en materia de negociación colectiva, porque las cosas funcionan razonablemente bien en esa materia cuando hay un acuerdo entre los protagonistas exclusivos de la negociación colectiva, que son sindicatos y la patronal. Luego también lo que hay que dejar claro que esto es un proyecto del gobierno y solo del gobierno. Y en relación con lo que pueden ser los contenidos, puedo decir que hay cosas que reflejan aquello que habíamos comprometido sindicatos y patronal, donde había puntos de encuentro. Por ejemplo, la patronal ya en su momento, desde un momento temprano en la negociación, nos manifestó, porque sabía que era un obstáculo insalvable que quitaba eso que tiene esa definición, esa palabreja tan antipática que es ultraactividad, que creo que prácticamente nadie sabe lo que significa. Si tengo oportunidad luego lo podría comentar. Y eso se contiene, pero luego sin embargo hay otros elementos, por ejemplo en materia de apertura del convenio a la empresa, que nosotros lo habíamos tratado, que hubiera más convenios de empresa y con más contenido, o de flexibilidad interna. Yo pienso que el gobierno lo que ha hecho ha sido ir más allá de lo que habíamos comprometido, por lo tanto esa parte, aunque la patronal tuerza el gesto... Y la patronal ya sabe que dice que esto está muy inspirado en los sindicatos. Yo es que creo que en la intimidad la patronal, en lo que se refiere a la mayor expansión del convenio de empresa y todo lo relacionado con la flexibilidad interna, tiene motivos para estar satisfecha. No lo reconocerá, nunca lo reconocerá. Señor Méndez, vamos a ver, ustedes estaban a punto, la secretaria de Empleo aquí prácticamente dijo que estaban muy cerca. Llega la campaña electoral, todo se para y sin embargo dicen, no, pero está a punto, lo que pasa es que no quieren darle la fotografía al presidente del gobierno y el PP ha presionado. Y llegan las elecciones, batacazo total del PSOE. ¿Usted cree que de verdad ese batacazo es el que ha provocado que los empresarios hayan dicho, nos esperamos a que venga el PP? Vamos a ver, yo tengo un convencimiento, que es el siguiente. Había y hay un sector, una corriente de opinión, voy a denominar, en la patronal, que fuera cual fuera el resultado de las elecciones del 22 de mayo, no apostaría, intentaría impedir el acuerdo, fuera cual fuera el resultado. Más allá de lo que pensase si el resultado era muy malo, para no dar oxígeno al gobierno. Si el resultado era mediocre, para no apuntalarlo. Y yo sinceramente creo que se han llevado el gato al agua, si se me permite la expresión, pues ese sector, esa corriente de la patronal, que no ha estado nunca por un acuerdo, y que incluso un documento que la patronal difundió, pues lo han estado utilizando, a mi juicio, de manera muy peligrosa. Es decir, el sector duro de la COE se impone a Joan Rosell, que no sé si decir, la patronal de Madrid, por ejemplo, Arturo Fernández. Sinceramente, yo lo que creo que ha ocurrido, efectivamente, que había una voluntad por parte del presidente de la patronal de llegar a un acuerdo, y al final, en los debates internos de la patronal, por las razones que yo he comentado. El documento al que me refería era el memorándum de intervención de Portugal, que no es cualquier cosa, donde ha habido empresarios que piensan que un rescate le vendría mejor para sacar adelante sus objetivos. ¿Usted cree que hay empresarios en este país que piensan que lo mejor es que nos pase lo de Grecia, lo afirmo, lo de Irlanda y lo de Portugal? Es que lo he leído en medios de comunicación, declaraciones, no hace mucho en un medio de comunicación he leído una declaración del siguiente tenor: si estamos vigilados, ¿qué más da que estemos intervenidos? Y a mí me parece que eso es muy serio y muy grave, ¿no? Se ha utilizado el tema del memorándum de Portugal, donde efectivamente hay unas imposiciones, unos sacrificios tremendos a la sociedad portuguesa, y hay quien ha pensado sobre algo que a mi juicio no se producirá en ningún caso en nuestro país, porque tenemos diferencias muy notables, ¿no? de dimensión, de estructura productiva, la prima de riesgo
pues concretamente en Portugal el diferencial de la prima de riesgo me parece que debe de estar en más de casi el triple de diferencia, ¿no? Es decir, que hay una serie de circunstancias objetivas que no lo apuntan, pero sí, de todo eso se ha hablado y lamentablemente se ha abortado algo que al final, porque esto creo sí que hay que dejarlo claro, una vez que se apruebe este decreto, será una ley y será el marco de referencia para los convenios colectivos. Y estamos abocados, los sindicatos y la patronal, a negociar pues el desarrollo de la negociación colectiva dentro de ese marco. Hay temas que tenemos necesariamente que recuperar, por ejemplo, los sistemas de mediación y arbitraje tenemos que recuperarlos para la negociación. Sin embargo, Valeriano Gómez ha dicho... Sin embargo, Valeriano Gómez ha dicho... Allá ayer jueves decía, bueno, esto es el principio. Este viernes en el Consejo de Ministros se inicia este decreto de negociación colectiva, pero estamos dispuestos a incorporar en su tramitación parlamentaria todo lo que nos venga y estaríamos encantados de que empresarios y sindicatos se pusieran de acuerdo y que nos aportaran cosas. ¿Ustedes van, por ejemplo, a conversar con los empresarios, con la patronal, para poder llegar a algún tipo de acuerdo e incorporarlo? Nosotros con la patronal indudablemente hablaremos de todo aquello que esté dispuesta la patronal a hablar, pero yo creo que no debemos de hacernos falsas expectativas, digo en relación con la tramitación parlamentaria. Lo que yo he dicho no tiene que ver con la tramitación parlamentaria, lo que he dicho es que la norma, indudablemente, que es el marco de referencia para los convenios colectivos, pues evidentemente tendrá que ser utilizada en la negociación. Durante la tramitación parlamentaria, el único interés que nosotros tenemos es que la cosa no vaya más, que no vaya más, que no se empeore. Convergencia y Unión ya ha dicho hoy que ellos no van a apoyar esto. Sí, no sé lo que ha dicho, no sé. Los grupos son muy libres de decir o dejar de decir lo que les parezca. Supongo que el gobierno, en las conversaciones con los grupos políticos parlamentarios, habrá comprobado que un trámite, que es el trámite de convalidación del Real Decreto Ley, que hay que llevarlo a las Cortes y convalidarlo, ese trámite lo puede resolver con éxito, por lo tanto supongo que tendrá hecho el recuento de votos, de manera tal que le permita la convalidación. Fíjese lo que ha dicho hoy el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Por eso hemos situado nuestros objetivos desde ese punto de partida, insisto, un punto de partida no escrito, en lograr más flexibilidad para las empresas sin desproteger a los trabajadores. Este es el norte, el objetivo esencial de la reforma que plantea el Gobierno. Las reformas tienen que ser reformas pactadas, sí, pero no pueden ser reformas que se pospongan sistemática y permanentemente cuando después de tanto tiempo no ha habido posibilidad de alcanzar un acuerdo. Valeriano Gómez prácticamente lo que plantea es, no sé si decir la cuadratura del círculo o el círculo virtuoso, no sé si eso es posible. Bueno, él lo que hace es expresar de otra manera un concepto muy manido en la Unión Europea, que es el de flexibilidad, no flexiseguridad. Eso que los sindicatos siempre tienen apuntado. Sí, bueno, ¿es una amenaza eso, la flexiseguridad? No, para nosotros no es una amenaza, dependiendo de cómo se enfoque. Lo que ocurre es que el término flexiseguridad normalmente, o con demasiada frecuencia, se suele utilizar como una coartada para debilitar los derechos colectivos, para debilitar los derechos individuales, para debilitar en definitiva la negociación colectiva, y a eso es algo que nosotros no estamos dispuestos. Yo quiero constatar que el hecho de que se mantenga la vigencia de los convenios, y quiero precisar una cosa, estoy muy sorprendido cuando veo que hay gente que se supone que sabe de esto, que piensa que el convenio se mantiene en su vigencia y los salarios de los trabajadores van actualizándose, van incrementándose a la medida que sube el IPC, etc. Eso es mentira, eso es absolutamente mentira, digamos. E incluso en este marco de ultraactividad, el que pierde, salvo los controladores, el que pierde es siempre el trabajador. El más interesado en negociar el convenio siempre es el trabajador. Y, por lo tanto, el problema es que si quitas la ultraactividad, es que el convenio decae y el trabajador queda en salario mínimo interprofesional, ni siquiera con el salario congelado. Y digamos, la duración de la jornada que haya podido ir pactando a lo largo de años, pues se retrae a la jornada máxima anual. Y bueno, yo creo que a eso se debe referir el ministro, pero yo sinceramente creo que ese equilibrio
que él preconiza no se refleja adecuadamente en el decreto ley. En tanto en cuanto es verdad que se mantiene la vigencia de los convenios, pero no es menos cierto que en materia de flexibilidad, en materia de abrir los contenidos a los convenios de empresas, que nosotros estábamos dispuestos, ¿no? Y teníamos un punto de entendimiento. La patronal, insisto, el gobierno ha ido más allá, aunque la patronal se ponga melindrosa, y diga lo que ha dicho. ¿Pero lo hace como de cara a la galería? ¿O porque realmente querría bastante más? Yo sinceramente creo que la patronal ahí hace pose en relación con este tema, porque cualquiera que lea el apartado referido a flexibilidad interna, es decir, la capacidad que tiene el empresario, por ejemplo, de alterar la jornada o la distribución regular de la jornada, verán como nosotros en la negociación que estábamos dispuestos a incorporar eso como contenido en un convenio, que efectivamente se pueden hacer bolsas de horas, se puede distribuir irregularmente la jornada en función de la producción, como se hace ya, porque nosotros buscamos las referencias de empresas donde esto se hace con frecuencia, pero no estábamos dispuestos a que en la ley se reflejara un porcentaje mínimo de distribución irregular de la jornada. Queríamos negociarlo con la patronal en un acuerdo, por una razón muy sencilla, porque las empresas son muy distintas, los sectores son muy distintos, y poner en la ley un porcentaje, pues no nos parecía lógico. La patronal insistía en eso, y el gobierno lo ha puesto. José María Calleja, pregunta para Cándido Méndez. Lo que salga mañana del Consejo de Ministros, según usted, va a ser retroceder respecto a lo que había hasta ahora. Indudablemente hay elementos que suponen una mayor desregulación. Por ejemplo, es cierto, lo que afecta a la flexibilidad interna, como le comentaba, flexibilidad interna de las empresas, o lo que afecta a la negociación y firma de convenios de empresa. Pero quiero repetir una idea que a mi juicio siempre hay que tener presente. En ambos temas hemos negociado con la patronal, hemos entrado en ambos temas, pero el gobierno se ha deslizado más allá del propio punto de equilibrio que teníamos los sindicatos de la patronal en estos temas. Pero hay quien puede decir, señor Méndez, dice, la patronal está enfadada, los sindicatos enfadados, es decir, que el gobierno ha hecho un decreto de negociación colectiva equilibrado, no contenta a ninguno de las dos partes. Bueno, no sé, me acuerdo de aquello que se decía, bueno, pues ha sido una cosa equilibrada, unos se acordaban de su padre y otros se acordaban de su madre. Es una cosa que no... ¿Se lo ha dicho a Rubalcaba? Porque el miércoles usted y Toso estuvieron cenando, creo, con él, o reunidos con él en el Ministerio del Interior, ¿no? Sí, hemos estado en el Ministerio del Interior en una reunión en la que hemos hablado de la negociación colectiva, pero no para negociar nada, para que quede claro. Hemos hablado de nuestra visión de la negociación colectiva, el gobierno nos ha comentado su visión de la negociación colectiva, pero hemos hablado de otros temas. Hay otros temas que a mi juicio pues merece la pena que se hablen, de la situación crítica del empleo en nuestro país, de la necesidad de tomar determinaciones precisamente para combatir el paro, etcétera. De todo eso hemos hablado, pero me dio la impresión de que el vicepresidente político del gobierno y candidato a la presidencia del gobierno, este tipo de reuniones las va a tener con más gente. Me dio la impresión del contenido de la conversación. Y por cierto, nosotros supongo que podremos tener más reuniones con él en el futuro y con todos los candidatos que tengan a bien pues dirigirse a las organizaciones sindicales para que le contemos nuestras. ¿Con Mariano Rajoy tienen este tipo de reuniones o la han tenido en alguna ocasión? No, pero yo he hablado, por ejemplo, con el señor Rajoy, he hablado por teléfono a lo largo de la negociación de las pensiones. Y ahora, en este tramo final de la negociación colectiva, también tuve oportunidad de hablar con él, no de este tema. Después de las elecciones, creo que fue el martes, el día 24, pues lo llamé para felicitarle por el resultado y que estuvimos intercambiando algunas opiniones, digamos que eso entra dentro de la normalidad. Pero, volviendo a la pregunta anterior, ustedes dijeron, estábamos a un cuarto de hora de llegar a un acuerdo, y eso se rompe. Usted nos dice ahora, es que había un sector de la patronal que al margen de cuál fuera el resultado electoral ya tenía voluntad de que no se llegara a un acuerdo. La pregunta es, dentro de la patronal hay una tensión que algunos están traduciendo incluso en referirse al lugar de nacimiento del presidente, como si uno pudiera elegir dónde nace, por cierto. Pero bueno, hay una cierta tensión entre un sector que puede ser más conservador y otro que ya no sé cómo sería conservador,
Y en concreto, ¿no cree usted que el resultado electoral ha influido en esa ruptura, aunque insista en que había gente que ya no quería ningún acuerdo? ¿El resultado electoral es el que ha reventado en última instancia la posibilidad de acuerdo? Si se lo he dicho, le puedo repetir lo que he dicho. Lo que le he dicho es que hay una corriente de opinión, a mi juicio, dentro de la patronal, que fuera cual fuera el resultado, le han apostado porque no hubiera un acuerdo. Y parece que se han llevado el gato al agua, se lo puedo... Pero el resultado entonces no ha influido para nada. Yo le digo lo que le he dicho. Ha habido una tasa. Yo creo que el resultado no, mire, es que. Señor Méndez, ¿no cree que el resultado lo que ha hecho es estimular al sector? Creo que para un sector de la patronal era importante llevar la negociación más allá del 22 de mayo para utilizar el resultado del 22 de mayo, cualquier resultado. Para reforzar su tesis. Para reforzar su tesis, es lo que le digo. Y con una derrota de este tipo, bueno, la refuerzan. Porque no perdamos de vista que la negociación giraba inicialmente sobre convenios colectivos. E inmediatamente después se incorpora otro tema, que es el de mutuas y asentismo, y lo aceptamos. Y una vez que se incorpora el de mutuas y asentismo, la patronal decide incorporar contratación, que ya está en la reforma laboral que combatimos. Y estamos hablando de ambos temas y decide incorporar también algo que tenemos ya resuelto con la patronal, que es en el acuerdo de negociación colectiva tenemos resuelto el marco de referencia salarial para los convenios colectivos de este año, e incorporan el elemento de la productividad. Pero nosotros, como es lógico, el otro interlocutor quiere hablar de una serie de temas, nosotros no tenemos ningún inconveniente con una cierta ordenación, pero creo que todo eso ha contribuido a que se rebasara en la negociación la fecha del 22 de mayo, como pretendían algunos. Nacho Villa, Cadena COPE. Buenas noches, señor Méndez. La verdad es que yo pensaba que le iba a encontrar más enfadado esta noche. No le veo tan enfadado, tan disgustado. Entiéndame. Yo a usted tampoco. Entiéndame el término, no, lo usted digo, que a veces lo he visto muy enfadado. Lo digo coloquialmente. Yo también. Decir, que por las declaraciones de ustedes de estos últimos días parecían como muy disgustados con la decisión del gobierno, pero con la ruptura con la COE y luego con la decisión del gobierno. Por lo que veo, al final el gobierno ha acercado el ascua más a la sardina de los sindicatos que a la sardina de la patronal. Pues he dicho todo lo contrario. Le hubiera rogado, ya sé que lo ha dicho, por eso se lo pregunto. Lo hubiera rogado que me hubiera oído y además me hubiera escuchado. Por eso se lo pregunto. Lo que he dicho exactamente es que creo que es interesante insistir en este tema porque la negociación colectiva es muy importante. Un tema, que es el de la permanencia de la vigencia de los convenios colectivos, que ya teníamos descartado en la negociación, eso el gobierno lo ha respetado. Y lo que digo a continuación es que en temas muy sensibles, como abrir el convenio a la empresa y aumentar el grado de flexibilidad interna para los empresarios, lo que habíamos hablado estaba más acá, por lo tanto lo que ha hecho el gobierno está más allá, hacia las tesis patronales, que es lo que hablábamos en su momento. Digamos que eso ha sido lo que he dicho. Lo puedo decir encoraginado, ¿no? Corríjame, decirlo de manera tranquila. Usted además no se suele encorajinar demasiado. No, es bastante templado. A veces no. Corríjame, lo que también le he entendido es que deja la puerta abierta para que en el trámite parlamentario el asunto se vaya corrigiendo cada vez más cerca de los postulados sindicales. Bueno, lo que sí le puedo decir es que nosotros vamos a entrar en contacto con todos los grupos parlamentarios y le vamos a expresar nuestra opinión en relación con el contenido del decreto ley, puesto que se va a tramitar como proyecto de ley. Y qué duda cabe que nosotros le vamos a aportar nuestras opiniones a los grupos para que se moderen aquellas partes del decreto ley que consideramos que han ido en exceso en una dirección que no nos gusta. No sé si tendremos mucho éxito, pero le aseguro que lo vamos a hacer con todos los grupos, incluido el grupo parlamentario socialista, indudablemente el grupo parlamentario del Partido Popular y el resto de los grupos. Manuel Rico, Diario Público. Buenas noches. Y si usted fuese diputado, ¿qué votaría a este decreto? ¿Sí, no o se abstendría? Bueno, yo es que no soy diputado. A mí no me gusta entrar en ese tipo de simulaciones. Yo soy muy aficionado a las novelas de ficción de historias paralelas. Ahora precisamente me voy a leer una sobre una historia alternativa, ¿no? Que hubiera habido un acuerdo entre la Inglaterra de los años 40 y Hitler, pero para eso tenían que haber derrocado a Churchill. Por lo tanto, derrocan a Churchill, pero solo en la ficción. Me gustan las historias paralelas solo en la ficción. Vamos a ir entonces a una cuestión que usted ha planteado como real. Ha hecho una definición, una acusación, una descripción muy grave, que es que hay una parte de la COE que está interesada en que haya un rescate controlado de España, por decirlo así.
¿Usted cree que esa parte de la COE está en connivencia con una parte del PP y que eso explicaría que no haya forma de que el PP apoye al gobierno en ninguna de las medidas que propone? Mire, le voy a decir una cosa. Yo, de lo que ha ocurrido en la negociación colectiva, del fracaso de la negociación colectiva, eso lo achaco a la patronal. Yo no voy a buscar ni voy a identificar, digamos, ataduras, muletas que puedan tener o dejar de tener. No lo sé. Para mí la responsabilidad está en la otra parte. Al igual que si la patronal quiere enjuiciar a las organizaciones sindicales, que enjuicie a las organizaciones sindicales y no busquen ningún otro escenario digamos, de referencia complementaria. Yo eso lo tengo meridianamente claro. Eso lo sabrá la patronal. Mire, yo le quería hacer una pregunta sobre... Sabrá la patronal. Mire, yo le quería hacer una pregunta sobre el paro juvenil, que es probablemente el principal problema que tiene España, ¿no? Se ha planteado, creo que de alguna forma los contratos juveniles están en negociación todavía, o que ese tema está ahí pendiente, y se ha llegado a plantear el modelo alemán, universidad de empresa. ¿Usted cree realmente que tal y como está la situación económica en España va a haber financiación para impulsar ese modelo? Vamos a ver, nosotros lo que consideramos es que no se puede volver a incidir en el paro juvenil buscando un nuevo contrato. Eso no es la solución. Hay una parte del documento de la CEIN que nos preocupa extraordinariamente, y si es la hoja de ruta de la patronal. En materia de contratación vamos a tener muchos problemas en esa negociación que sigue abierta. Porque lo que busca es precarizar más la contratación en nuestro país, más de lo que ya está precarizada. Entonces nosotros lo que pensamos es que a los jóvenes hay que plantearles una alternativa distinta. Y efectivamente consideramos que debemos de discutir en profundidad un sistema que vincule la formación teórica en la escuela con la formación teórica y práctica en la empresa, que es lo que se denomina modelo alemán. Y consideramos que esa es la gran alternativa. En Alemania el fracaso escolar está por debajo del 5%. En España el fracaso más abandono escolar, sabemos que estamos por encima del 30%. Por lo tanto hay que buscar esa línea. Y yo también soy de los que creo que aquí, por mucho que se hurgue en la contratación, en las modalidades de contratación, el problema del paro no se va a resolver. Me parece además muy lamentable que se pretendan generar falsas expectativas, con ideas simples, que se diga que con la negociación colectiva se va a resolver el problema del paro. Eso no es así. El problema que tiene, porque el problema que tiene nuestro país es un problema de estrangulamiento del crédito. En España hemos vivido con empleo a crédito. Y en este momento lo que ocurre es que hay multitud de empresas. Eso tenemos conocimiento, no sé si ustedes lo tendrán, pero es relativamente fácil tener conocimiento de una empresa que ha cerrado porque le han cortado el grifo. Los problemas que tenemos son de actividad económica. Y resulta que hay quienes ponen mucho énfasis en decretar como urgente determinadas reformas, y la reforma del mercado financiero sigue esperando a el primer trimestre del año que viene. Cuando ese es uno de los problemas muy serios que tiene nuestro país. Se debería de haber empezado por ahí. Y sin embargo se ha ido postergando esa reforma y hasta el primer trimestre del próximo año parece ser que no se va a terminar. Yo soy de los que creo que este gobierno ha equivocado los contenidos, pero es que también ha equivocado las prioridades en relación con las reformas que había que cometer. Señor Méndez, pero, y a ver si lo pregunto, yo creo que tenemos mucho paro, pero no sé si tenemos todo el paro que decimos que tenemos. Tenemos el doble de la tasa de Europa, tenemos casi un 20%. Claro, hoy me he encontrado Financial Times, hoy, sobre la economía sumergida en España, dice, textual, es un secreto a voces que el índice de paro de España, el doble de la media europea, es una ficción. Dice, esa cifra, el suelo del paro español, sería síntoma de una profunda recesión económica en cualquier otro país. Y pone un ejemplo, dice, en el boom de 2000-2007, con Zapatero de presidente, donde había una creación de empleo como nunca lo ha habido en la democracia, el paro era del 8,5, y dice Financial Times, y las empresas no encontraban a quién contratar. Es decir, ¿ese paro que tenemos es real? ¿O la economía sumergida está...? Bueno, si quieren ponemos en duda las estadísticas, claro. Si un país pone en duda sus propias estadísticas, entonces no sé sobre qué se va a referenciar. La encuesta de población activa de España es de las más solventes de Europa. Y la técnica que tiene
de cuantificar el paro es de las mejores de Europa. Incluso para los países de la ampliación se ha utilizado como referencia y lo hemos exportado. Yo le digo lo que hay. Luego, en relación con la economía sumergida, aquí hay mucha economía sumergida, pero hay mucha economía sumergida también en Bélgica. En los países de la OCDE, la economía sumergida está en torno, creo que al 15 al 17%. Es decir, que el fenómeno de la economía sumergida no es un fenómeno privativo de nuestro país. Yo creo que lo que ocurre en España tiene más que ver con lo siguiente. Uno, que mantenemos la cobertura por desempleo, aunque está cayendo el gasto porque se están agotando las prestaciones contributivas. Y sería tremendo que en el futuro alguien pretendiera recortar la protección por desempleo. Ese es un amortiguador. ¿Está mandando un mensaje al futuro gobierno del Partido Popular? Yo estoy enviando un mensaje en el presente y hacia el futuro, sea quien sea el que tenga la responsabilidad de gobernar este país. Aquí hay otros factores amortiguadores muy importantes. La sanidad es un derecho, no es gratuita, como dicen algunos. La sanidad en España no es gratuita, la pagamos todos con nuestros impuestos. La educación. Hay países donde el derecho a la sanidad está vinculado al empleo. Y pierdes el empleo y pierdes el derecho a la sanidad. Es que hay factores de amortiguación de la crisis que, a mi juicio, es lo que permite, junto a que en España todavía se mantienen, cada día menos, por cierto, y en los núcleos urbanos, desde luego, eso está en franca desaparición, pero se mantienen las estructuras familiares. Ahora, por ejemplo, ha habido una reunificación forzada. Hijos que han salido de casa durante la época del boom, han vuelto a casa. Yo quería hacerle una última pregunta, y es, si usted cree que hay determinados sectores políticos, mediáticos, empresariales que han aprovechado la crisis para criminalizar a los sindicatos, y qué posibilidad o qué se plantean, qué estrategias se plantean ustedes para responder a eso, cuando también parece que es cierto que hay una bajada en la afiliación sindical y una parte de los trabajadores muy importante que no se siente representada por los sindicatos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que en la crisis hay una percepción de los sindicatos por parte de determinados sectores por la cual no está bien visto reconocer el papel de los sindicatos, no está bien visto. Y, por ejemplo, se dicen, ¿qué hacen las organizaciones sindicales contra el paro? ¿Qué hacen para resolver los problemas de la crisis? Mira, nosotros hemos tomado una decisión muy difícil y polémica y controvertida, de la que yo dije cuando la adoptamos inmediatamente después que no estaba satisfecho, pero ahora a la vista de lo que ha ocurrido en Grecia, de lo que ha ocurrido en Francia, estoy cada día más satisfecho. Estoy hablando del acuerdo de pensiones. Nosotros hemos sabido asumir nuestra responsabilidad. Por ejemplo, en ese acuerdo la patronal estuvo de oyente, y tenía un objetivo, incorporarlo de las mutuas, porque dicen, y parece que es verdad, que ahí hay 4.000 millones de euros a gestionar. Y cuando escucha el Partido Popular decir, ¿este gobierno el que más recorta las pensiones de la historia de la democracia? Yo creo, primero, el gobierno ha congelado las pensiones. Eso es indiscutible. En el año 2010 ha congelado las pensiones, que equivalen a un recorte, una pérdida de poder. Eso no lo puede discutir nadie. Yo lo oí un día, tuve una comparecencia parlamentaria en la Comisión del Pacto de Toledo y hubo una representante del Partido Socialista que lo dije. Y dije, bueno, pensé yo, ¿no? Lo puedo decir aquí porque yo lo dije a ella, hay que tener cuidado con lo que se dice, porque si aquí se dice esto, es que ante la Comisión Europea se ha dicho una cosa distinta, porque precisamente uno de los temas del plan de ajuste es que se han congelado las pensiones. Por lo tanto, yo creo que hay que ser coherente con lo que se hace, y lo han hecho. ¿Qué hemos hecho nosotros con el acuerdo de pensiones? Corregir en profundidad las pretensiones iniciales del gobierno. Porque el gobierno planteaba 67 años y en España se puede seguir jubilando la gente hasta los 65 años. Pero eso sí les ha desgastado ante la opinión pública. Sí, ustedes, pero porque hemos sido capaces de tomar decisiones difíciles. Lo que no acepto es que se nos haga una crítica a la campaña. Si se nos hace esta crítica, bueno, yo la asumo, porque creo que nos dará la razón el tiempo. Es más, yo soy de los que digo que en el futuro este acuerdo de pensiones va a ser un valladar. A lo mejor viene el Partido Popular, gana las elecciones y hacen otra reforma. Frente a intentonas que pretendan debilitar el sistema público de pensiones, porque lo que hemos hecho ha sido blindar el sistema público de pensiones. Bien, dicho esto, hemos sido capaces de tomar decisiones muy difíciles, muy difíciles. ¿Qué ocurre en este momento en relación con los sindicatos? Primero, no es cierto, lo digo con rotundidad,
No es cierto en el caso de la UGT, y sé que no es cierto en el caso de comisiones, que hayamos bajado afiliación. Es más, le puedo decir que la Unión General de Trabajadores ha batido récord de cotizaciones medias al mes en el año 2010. Récord de cotizaciones en el año 2010. Se ha utilizado una información de una encuesta, donde, por cierto, lo que dice la encuesta es, porque habla solo del trabajador que está ocupado y que contesta la encuesta, evidentemente. En el 2007 esa encuesta dice que la sindicalización en España era el 15,7 y en el 2010 el 16,4. Digamos que lo que había ocurrido en términos de población ocupada es que ha subido la afiliación. Y hay 80 sindicatos en España. Nosotros somos los inmensamente mayoritarios democráticamente. Por lo tanto, esa es la realidad. La realidad es esa. A nosotros, nuestra fuente de legitimidad nos viene de las elecciones sindicales. Y las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país siguen confiando en ambas organizaciones sindicales. Y esa es nuestra fuente de legitimidad. Y esa fuente de legitimidad solo la otorgan o la quitan los trabajadores. Y en este momento no la siguen otorgando. Esa es la realidad. Carlos Santos, Radio Nacional de España. Sí, hombre, yo estoy de acuerdo con usted, aunque no lo ha dicho explícitamente, que los ciudadanos prefieren acuerdos que desacuerdos. Lo que pasa es que la noticia de estos días no es un acuerdo, como el de las pensiones, sino justo un desacuerdo. Y yo no sé qué van a hacer ustedes para evitar que esta incapacidad para llegar a un acuerdo en un asunto que parece ser que se consideraba sustancial por todas las partes, pues no menoscabe, no erosione el crédito de la patronal y de los sindicatos, de los agentes sociales, al igual que la incapacidad para llegar a acuerdos ha erosionado evidentemente el crédito de los representantes políticos. Mire, nosotros lo que haremos será explicarlo. Y lo vamos a explicar a nuestros afiliados y a los trabajadores. Lo que vamos a hacer es explicarlo. Ya se lo Pero si la explicación consiste en echar la culpa al prójimo, como vemos que hacen los políticos a diario, se han empezado a hacer ustedes después de esto. No, lo que vamos a hacer es explicar lo que pretendíamos en ese acuerdo. Y explicarle a los trabajadores y a la sociedad española que estábamos dispuestos a dejarnos pelos en la gatera. Pelos en la gatera. Estábamos dispuestos. Y lo explicaremos y que la opinión pública lo juzgue. Ahora, en lo que yo sí voy a insistir es una idea que he comentado anteriormente. Aquí se envían mensajes muy simples y pretendidamente efectistas a la opinión pública. Si hay que hacer la reforma de la negociación colectiva para resolver el problema del paro. Yo diré, por activa y por pasiva, que eso no es así, que el problema no está ahí. El problema está en otro ámbito. Y además lo diré después de que ha transcurrido más de un año desde que el gobierno tomó un plan de ajuste y seguimos teniendo problemas de incertidumbre. Y han transcurrido ya bastantes meses desde que se impuso una reforma laboral que no ha dado los resultados que el gobierno planteaba. Señor, entonces, esta reforma que no han llegado a hacer, ¿ya se hubiera hecho al 100% con las propuestas de los sindicatos? ¿Ya se hubiera hecho al 100% con las propuestas de los empresarios? ¿O ya se haga como pretende hacerla el gobierno? ¿Ni quita ni pone empleo? No, mire, esta reforma hubiera permitido, y nosotros desde luego en cualquier caso trabajaremos en esa dirección, hubiera permitido mejorar la productividad de las empresas, pero en términos tendenciales. Pero esta es una de las reformas que en España hay que acometer. En España hay un problema de inadaptación de multitud de empresas, sobre todo microempresas y pequeñas empresas, a este escenario global. Empresas que tienen muy poca productividad y que vivían del crédito. Bueno, como la inmensa mayoría, también las grandes viven del crédito. Y hay que hacer muchas cosas en España, muchas cosas. Hay que mejorar el tamaño mínimo de las empresas, hay que seguir invirtiendo en tecnología, hay que mejorar la capacidad de avance en términos de flexibilidad interna de las empresas, equilibrándolo con los derechos de los trabajadores. Hay que mejorar el acceso al crédito, hay que hacer muchas cosas. Esta es una pieza. Pero como no se hagan todas las demás, los problemas seguirán manteniéndose. Yo soy de los que creo que probablemente aquí lo que falte, nosotros al menos lo intentamos, es enviar un mensaje muy claro, que la herida que tiene la economía española es muy profunda, que se remonta a años A. ¿Años A qué, señor Méndez? Pues mire, cuando se inició la etapa de crecimiento económico que acabó en el 2007, ¿sí? Nosotros pasamos una crisis tremenda que fue en los años 93-94. A partir de ahí entramos en un escenario de crecimiento económico. En ese escenario de crecimiento económico, a mi juicio, había varias rampas de lanzamiento de la economía y, a mi modesto entender, se escogió la peor.
Además, lo dijimos en su día, que estábamos construyendo un gigante complejo. La solución para la crisis, la solución, ¿cuál es? La solución, mire, esa es una de las afirmaciones que creo que hay que combatir. Es intentar generarle a la opinión pública española que hay una idea que resuelve el paro, haciendo una reforma como Dios manda, por ejemplo. Es que la solución a nuestros problemas pasa por la adopción de una serie de medidas, como comentaba anteriormente, en distintos campos. Para mí, lo más urgente debe haber sido abordar la reestructuración financiera para poder permitir la recuperación del que entonces hubiera sido lo más urgente. Haciendo que, si usted estuviera en su mano... Lo más urgente. Haciendo que, si usted estuviera en su mano, lo ha dicho ya varias veces, la reforma del sistema financiero, ¿haciendo qué? ¿Qué medida? Pues habría que haber adoptado una serie de medidas hace 2 años para sanear la estructura de nuestro sistema financiero y probablemente habría que haber adoptado, como se hicieron en otros países, digamos, la figura del banco malo y apartar lo malo de lo bueno. Pero sin embargo, seguimos, a mi juicio, en una especie de nube gris. Y yo creo que ese es un tema que hasta que no se resuelva, no se va a poder encaminar la recuperación de la economía española. Pero hacen falta muchos más. Y a mi juicio, en esta situación, lo que es fundamental es mantener la protección social y la cobertura social. Fundamental. Porque el tránsito va a ser muy largo. ¿Pacto de Estado? ¿Es una bien eso? Mire, yo soy de los que creo que se debería haber llegado a un compromiso que además se intentó, yo lo recuerdo perfectamente, un compromiso institucional en su momento, y eso nunca vendría mal, probablemente ahora esté tarde, pero nunca sería tarde para esto. Recuerden que hubo una reunión en el Senado del Gobierno con todas las comunidades autónomas. En aquella reunión asistió al inicio, no al desarrollo de la reunión, el rey de España y el príncipe de Asturias. Nos invitaron a los sindicatos y a la patronal. Y todos pensábamos que en aquella reunión que se celebró, me parece que fue en el 2010, a principios del 2010, al final del 2009, pensábamos que se iban a poner las bases para afrontar la lucha contra la crisis de manera coordinada. Porque en España el principal partido de la oposición es Gobierno y el partido del Gobierno es partido de la oposición, ahora más que antes. Y se debía haber buscado a partir de allí un punto de encuentro. Me acuerdo que la única noticia que se divulgó por los medios es que al parecer alguien con un móvil había grabado no sé qué y fue al final, digamos, el único recordatorio lamentablemente de aquella reunión. La anécdota... Y el desacuerdo. Naturalmente, el desacuerdo y el otro fue la anécdota lamentable. A ver, Fernando Berlín, Radio Cable. Sí, ha dicho que denunciaba que algunos empresarios preferían un Estado intervenido a un Estado vigilado. Ha eludido decir si hay sectores del Partido Popular que prefieren también un Estado intervenido y que incluso eso explicaría algunas de los últimos episodios de este país, donde el Partido Popular, lejos de apoyar al gobierno, se ha desmarcado hasta el punto de dejarle en una situación de inseguridad. Y a mí me gustaría que hablásemos del programa oculto del Partido Popular, porque claro, cuando se habla de que efectivamente hay sectores vinculados a los partidos políticos, a los sectores empresariales dispuestos a llevar al país con una situación tan complicada, se especula desde hace mucho tiempo también con ese programa oculto del Partido Popular. Probablemente ambas cosas convergen también. A mí me consta que existe ese programa, es más, me consta que en algunos sectores del Partido Popular se están debatiendo incluso que estarían dispuestos a soportar hasta 2 huelgas generales en los primeros meses de su gobierno en caso de que ganasen. Es decir, hablan de recortes importantes. Lo puedo defender donde quieras y cuando quieras. El programa oculto es una exclusiva mundial. Pero lo que me gustaría, lo que es difícil conocer es ese programa oculto. Y usted, que tiene reuniones con algunos sectores empresariales y sectores políticos, seguro que nos puede dibujar, porque además ha hecho mucho hincapié en mantener la cobertura por desempleo. ¿Usted cree que con el gobierno del Partido Popular peligraría la cobertura por desempleo? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Si lo supiera o pudiera hacer una afirmación categórica en ese sentido, lo haría. Yo lo que creo que todos los partidos tienen que hacer un esfuerzo para, más allá de las tácticas,
políticas y electorales para explicar qué harían con España, cómo conciben España a la vuelta de 10 años. Que nos lo expliquen con todo lujo de detalle. Yo creo que el Partido Popular está siguiendo la táctica Cameron, que es de no soltar prenda. Trabajar sobre generalidades, no soltar prenda. El propio Cameron, creo que en un momento determinado se le ocurrió decir algo concreto y no sacó la mayoría absoluta. Por lo tanto, supongo que... Mariano Rajoy se le escapó de decir que también su modelo era Cameron. Llevarán la táctica Cameron corregida. Es decir, sin incurrir en... Pero tendremos el estado de bienestar que podamos tener. Pero a partir de ahí hay expresiones, el señor Callejas lo acaba de comentar, yo la tenía en mente. Hay expresiones que inducen a una enorme preocupación. Pero a mí, en relación con el Partido Popular, me preocupa que no diga lo que va a hacer, porque creo que los españoles tienen derecho a saber qué va a hacer, pero también me preocupa mucho que reivindiquen lo que hicieron. Es decir, cuando el Partido Popular reivindica lo que hizo en el 96 y en el año 2000, eso me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque la situación económica que estamos viviendo hunde sus raíces en aquel modelo de crecimiento. Pero la percepción de la opinión pública, señor Méndez, no es esa. La percepción de la opinión pública, señor Méndez, es que con el PP había mucho empleo y con la crisis económica y con este PSOE, ahora no. Yo recuerdo, y se puede comprobar, yo recuerdo como en el 2003, en el entonces ministro de Economía, dijo al menos dos cosas, y las recuerdo casi literalmente. Una, nadie con responsabilidad puede decir que hay una burbuja inmobiliaria. El 2003, eso lo pueden ustedes comprobar. Dos, lo único que le deben las familias madrileñas a los constructores y promotores es que son ahora más ricas. Y lo que estaba ocurriendo ahora está delineado en el siguiente escenario. Un nivel de sobreendeudamiento de las empresas no financieras. Muy importante. Un nivel de sobreendeudamiento de las entidades financieras. A distancia, endeudamiento de las familias. Y a mucha distancia, un endeudamiento moderado del erario público. En esta situación tan complicada, para que esta bicicleta avance, hay que pedalear, pero tiene que tener una cadena. La única cadena que podía tirar de esta bicicleta para que avanzara en esta situación es la cadena del erario público. Y se han impuesto unos planes de ajuste en el marco de la Unión Europea, con perspectivas de seguir hacia adelante, en el marco del Pacto Europlus, que a mi juicio va a ser muy larga en España, en el tiempo, las expectativas de una recuperación económica sólida. Eso es lo que puedo decir, porque creo que es lo que ha sucedido. ¿Dónde hunde esas raíces, esta situación sus raíces? Pues la hunde en el modelo de crecimiento económico de la época también del boom. Del boom de la burbuja inmobiliaria. Nosotros solo teníamos una gran coincidencia con Irlanda, que era esa. Irlanda pasaba por ser el país con unos niveles de flexibilidad del mercado laboral más espectaculares del mundo. Se decía que era el país que mejores negocios se podían hacer del mundo. ¿Y qué tuvo? Tuvo una explosión la burbuja inmobiliaria y saltaron los niveles de paro pues en una magnitud parecida a nuestro país. Esther Palomera. Dos cuestiones. Una, a mí, a diferencia de mi compañero Berlín, no me ha constado del programa oculto. No he encontrado ningún documento que diga programa oculto del Partido Popular. Si lo encontrara, lo traería aquí y lo comentaríamos. Pero sí he encontrado que esta misma tarde el Partido Popular ha registrado sus enmiendas a la reforma del sistema de pensiones. Ha registrado más de 67 enmiendas y una de ellas lo que pide es mantener la jubilación a los 65 años y no extenderla a los 67 de forma obligatoria como pretende el Gobierno. No sé si esto es de cara a la galería, si cuando llegue el Partido Popular, como nos anuncian todas las encuestas, esto va a ser posible o no hay marcha atrás. Eso por un lado. Y por otro lado se habla de si la reforma de la negociación colectiva no ha contentado ni a sindicatos ni a empresarios. Yo tengo la impresión de que al Gobierno le importa poco contentar ya ni a sindicatos ni a empresarios y que al único que pretende contentar es a la Comisión Europea, a Bruselas y a los mercados financieros. ¿Esta reforma que va a aprobar mañana el Consejo de Ministros pasará ese filtro o volverán a pedirnos otra vuelta de tuerca? Mire, vamos a ver, en relación con lo primero, yo espero que nadie juegue con fuego, que nadie juegue con el sistema público de pensiones, que no jueguen en el presente y mucho menos que jueguen en el futuro.
Y si el Partido Popular plantea eso y gana la enmienda, que la mantenga en el futuro. Si gana las elecciones... Y si no la gana, debería de recuperar eso cuando gane las elecciones, ¿no? Espero que no se juegue. Y si gana las elecciones, que lo lleven a cabo. Yo creo que es jugar con fuego. Lo digo con sinceridad, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Luego, en relación con el otro tema, efectivamente este es un tema que tiene relación con los planteamientos, con las reformas que desde la Unión Europea, desde la Comisión, se plantean, ¿no? Yo creo que lo primero que se tendría que hacer es explicarle a la Comisión Europea cómo funciona la negociación colectiva en nuestro país. Explicársela y explicarle el impacto de estas reformas, donde se avanza en la desregulación, ¿no? Lo que ocurre es que a veces la Comisión Europea, que creo que lo que debería de empezar a pensar es que ya tiene mucha responsabilidad en lo que está pasando. Yo soy de los que creo que, por ejemplo, con la crisis de nuestros productos hortofrutícolas, la Comisión Europea pues ha permanecido prácticamente impávida y ha llevado la égida de este problema, que es un problema de toda Europa, lo ha llevado a un país que es Alemania. Y en este momento la lucha contra la crisis económica a nivel europeo está liderada por Alemania y Francia en versión bancaria. Son sus bancos, son los intereses de sus bancos los que están en primer plano. Yo creo que lo que se tendría que producir es una rectificación de las posiciones de la Unión Europea. Y para eso, lo primero que tendría que hacer la Unión Europea es, porque efectivamente esa es la ligazón que tiene esta reforma, lo que plantea la Comisión Europea, lo primero que tendría que hacer es cumplir el Tratado de la Unión, porque está incumpliendo el Tratado de la Unión. De manera indirecta, pero está incumpliendo. Porque en el Tratado de la Unión se dice con claridad que las políticas de empleo son nacionales. Están excluidas explícitamente. Y están utilizando la lucha contra el déficit para ingerirse en las políticas soberanas de los Estados y están provocando, a mi juicio, un empobrecimiento del sistema democrático muy serio. Porque al final la percepción que se tiene desde fuera es que se toman decisiones tecnocráticas a pesar de lo que puedan pensar los parlamentos. Eso es lo que yo creo que habría que hacer. Nosotros tenemos alternativas. Que cumpla el Tratado de la Unión, que el Banco Central Europeo cumpla con su misión, que lo dejen seguir comprando, por ejemplo, bonos para que modere la especulación contra la deuda y utilizar el Banco Europeo de Inversiones y hacer una apuesta general por la recuperación de la economía. Este tipo de recetas no va a resolver ninguno de los problemas, sino que puede agravar algunos aún más. Aunque yo al final, mire, tengo sobre todo y fundamentalmente confianza en la sociedad española. La sociedad española ha sido capaz de salir de situaciones peores que esta. Es ya muy tarde, señor Méndez, y además le agradezco que esté aquí a estas horas. Dos preguntas muy rápidas, muy rápidas. La primera, Carlos Solchaga, teletipo esta noche de la agencia EFE. Carlos Solchaga es ministro de Economía y Hacienda y dice: cuando los socialistas, Precidel, llegaron al gobierno en el 82, dice, la mentalidad dominante era la de los derechos de los trabajadores y las conquistas de sus representantes. Y por eso se decidió dar a los sindicatos, abro comillas, frase textual de Solchaga, una fuerza expansiva absolutamente injustificada. Y es más, añade, reconoce que tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la Ley Básica de Empleo están, y abro también comillas, palabras textuales de Solchaga, están llenas de rigideces para impedir un funcionamiento correcto del mercado de trabajo. Solchaga, SIC. Pues fue un ministro muy poderoso, fue un ministro todopoderoso. Pues dice que a los sindicatos se le ha dado una fuerza injustificada. Y no cosechó ningún éxito éxito notable en su política económica. Fue un ministro todopoderoso, fue ministro de Economía, fue ministro de Industria, fue ministro de casi todo. Y no sé cómo hace ese tipo de afirmación. Yo supongo que ese tipo de afirmación pues lo hará en función del contexto en el que hace esas declaraciones, que creo que es el libro de conmemoración de los 25 años de FEDEA. Sí, de la Fundación de Estudios de Economía me ha parecido que lo FEDEA. políticamente correcto es hacer ese tipo de afirmaciones. Espera, Nacho Villa, que estamos acabando. El Estatuto de los Trabajadores lo que supone es acabar con la legislación franquista, que era paternalista, e impedía la autonomía de las partes y el papel, como en cualquier sociedad desarrollada en Europa, el papel de las organizaciones sindicales y el papel de los empresarios, es saltar
saltar del franquismo a la democracia plena, porque el estatuto es plenamente constitucional. El estatuto es una norma plenamente constitucional que supone marcar una frontera sanitaria total en relaciones laborales respecto al franquismo. Y a las organizaciones sindicales se nos exige que cada 4 años pasemos por elecciones sindicales en los centros de trabajo de nuestro país y que acreditemos de esa manera nuestra representatividad. De manera tal que a nosotros no nos ha regalado nadie nada. Por ejemplo, en el caso de los empresarios eso no es así. Pero en el caso de las organizaciones sindicales se nos plantearon elementos de acreditación de la representatividad de los que yo ahora me alegro, lo digo con sinceridad, me alegro, pero que ha reforzado democráticamente y nuestra conexión con las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Por ejemplo, en Francia hay organizaciones sindicales que son representativas por el hecho de que habían luchado en la resistencia. A la UGT y a Comisiones Obreras nadie nos ha reconocido nada por el papel que desempeñamos en la Nacho, que no. No, es que tiene además prisa el señor Méndez. Última cuestión y le pido un titular, prácticamente titular. 15M, movilizaciones, acampadas, indignados, jóvenes, no tan jóvenes, al margen de los grandes partidos y de los grandes sindicatos. Su impresión y su análisis. Bueno, mi impresión es que es un movimiento que tiene, a mi juicio, un mensaje. El mensaje más claro es que pretenden una revitalización de la democracia en nuestro país. Eso es lo que creo. Y es un movimiento previsible que nosotros lo vemos con interés y quisiéramos verlo con cercanía. Quisiéramos que esa cercanía fuera compartida, ¿no? Y era previsible, porque lo que ha ocurrido en la crisis económica ha sido que las transferencias de poder no han ido a reforzar el poder político y democrático, como se decía al principio de la crisis, como decían desde el señor Obama, pasando por la señora Merkel y hablando del señor Zapatero. Había que regular los mercados financieros. La conclusión ha sido justo la contraria. El poder político se ha debilitado y se ha reforzado el sistema financiero. Creo que es una respuesta cívica, pacífica, que ante esa situación, que creo que ahora está en una etapa digamos determinante, porque tienen a mi juicio que conectar el movimiento con la definición de propuestas. Por ahí propuestas de reforma política, por ejemplo, propuestas de reforma de la ley electoral que yo personalmente comparto. Cándido Méndez, secretario general de la UGT, gracias por estar en esta noche, jueves, viernes, cuando está el Consejo de Ministros a punto de aprobar esta negociación colectiva, y sé que estos días son duros e intensos para usted. Gracias por estar aquí en Debate al Rojo Vivo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Volvemos enseguida porque tengo